Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. El presidente Javier Milei desempolvó el viejo manual de la victimización, denunciando un supuesto intento de desestabilización desde el Congreso. En un giro argumental previsible, el mandatario busca criminalizar tanto la disidencia legislativa como la protesta social, calificando de terroristas a quienes reclaman. La estrategia es clara. Frente a la fragilidad de un programa económico que castiga a las mayorías, la mejor defensa del oficialismo parece ser el ataque a la prensa y la construcción de un enemigo interno que justifique la parálisis institucional. Hay que decirlo con todas las letras. El año pasado hubo un intento de golpe de Estado. Hubo 40 leyes, desde el Congreso hubo un intento de golpe de Estado, donde hubo 40 leyes tratando de derribar el programa económico. No solo eso, hubo 7 intentos de juicio político. Al mismo tiempo hubo en la calle actos terroristas, digamos que nosotros lo evitamos y hemos deportado más de 10.000 personas el año pasado. Por ejemplo, muchos de los terroristas se disfrazaban de periodistas para tener una protección especial y abusar de privilegios que tienen los periodistas para justamente, digamos, hacer actos terroristas. Digo, que no solo lo hicieron acá, lo hicieron en otros países también, También esa misma metodología, por ejemplo, la aplicaron en Chile y se llevaron puesto un gobierno. La provincia de Buenos Aires vuelve a estar bajo el fuego de las políticas de centralismo y ajuste. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fue contundente al advertir que el modelo nacional no es neutral. Busca golpear el corazón productivo de la provincia, drenando sus ingresos y dejando a los sectores más dinámicos sin herramientas para amortiguar el impacto. No se trata solo de números, sino de una política deliberada que busca debilitar a la principal jurisdicción del país, trasladando la crisis al tejido social que aún intenta resistir. Nosotros seguimos gestionando, como te decía recién, con los recursos que tenemos. Las fuentes de recursos que tiene una provincia no es muy difícil entenderlo. Es la recaudación propia, que viene cayendo por la crisis económica que hay en la Argentina, y eso impacta en la provincia, sobre todo, como te decía, en los principales sectores que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, son los más golpeados por estas políticas: la industria, la construcción y el comercio. De ahí recauda gran parte de sus recursos la provincia de Buenos Aires a través del impuesto a los ingresos brutos. Después están los fondos que vienen desde el gobierno nacional, que esos se dividían hasta la llegada de Milei en los fondos por coparticipación, que también se han reducido el último tiempo por la misma crisis económica que afecta a nuestros impuestos provinciales. Y después lo que te comenté al principio, todos los programas nacionales, las transferencias no automáticas que llegaban a la provincia, que ya no están más, y después te queda la posibilidad de endeudarte de manera razonable, y sobre todo, como lo hemos hecho nosotros, de manera muy responsable, sobre todo pensando en grandes proyectos de infraestructura para la provincia, pero tampoco te lo permiten, o sea que está difícil. La anunciada reforma laboral ya no se esconde tras tecnicismos. Es un ataque directo a la vida cotidiana de millones. La abogada laboralista Natalia Salvo dejó en evidencia que el plan oficial busca desmantelar conquistas históricas, instaurando jornadas extenuantes de hasta 12 horas y licuando el valor de las horas extras. Lo que el gobierno llama flexibilidad, para el trabajador es lisa y llanamente la pérdida del tiempo propio, de la salud y del derecho a una vida digna fuera de la fábrica o la oficina. Primero expulsa a trabajadores como por ejemplo los repartidores de la economía de plataforma, que en Europa con la Unión Europea ya en diciembre tienen que estar todos incorporados al trabajo dependiente. Acá hay un artículo específicamente de la ley de modernización que modifica la ley de contrato de trabajo que los expulsa. Es raro, ¿no? Porque modernización que expulse al nuevo, digamos, parte de trabajadores más importantes es raro. Pero después te convierte en un privilegiado para estar protegido por la ley de contrato de trabajo. La eliminación de las horas extras con el famoso banco de horas y esta fantasía de poder disponer de tu tiempo, lo cual no solo que no es cierto, sino que se va a hacer más fuerte el poder de dirigir la empresa por parte del empleador y decirte, bueno, mañana no es que te podés ir del feriado largo, tenés que venir a trabajar, etcétera. Pero al haberse extendido la jornada máxima de 12 horas, ya esa hora que vos tenías, no sé, entre la novena, décima
o hora 11 no va a ser considerado hora extra. Entonces tenés menos justamente independencia, menos libertad en el marco de las relaciones de trabajo. Y otro de los grandes negociados que antes fue la incorporación de las ART, que son las que ahora hablan de la industria del juicio hace 30 años atrás, que las incorporaron a la ley de contrato de trabajo, digamos, bueno, ahora lo tenés al Fondo de Asistencia Laboral, sí, el FAL. que va a manejar, claro, a la finalización del despido ya no hay más despido injustificado, no se cumple más la Constitución en ese sentido, bueno, y van a manejar estas financieras 3.500 millones de dólares al año. La paciencia social llegó a un límite crítico y la voz de los trabajadores se hace sentir. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, sintetizó el sentir de un sector que observa día a día la degradación de sus condiciones de existencia. Lejos de la indiferencia, desde las centrales obreras sostienen que el modelo actual es insostenible y que el horizonte de esta gestión debe encontrar un pronto final para evitar daños mayores a la estructura productiva y social de la Argentina. Estamos contando los días para que este gobierno se vaya y eso va a requerir mucha movilización y participación popular. Por eso hoy hubo una jornada de lucha muy importante en las puertas de la CONEA, la central de energía atómica que intenta ser privatizada y regalada a los yanquis por parte del gobierno de Milei. Y bueno, y fue muy importante, hay un compromiso de darle continuidad a esta lucha. Mientras los salarios se derriten, las familias argentinas cayeron en la trampa del endeudamiento para garantizar la supervivencia básica. Joana Duarte, desde la UTEP, trazó un panorama sombrío sobre la crisis alimentaria, advirtiendo que el retiro del Estado ha dejado a las mujeres y a las redes comunitarias cargando con el peso total del sostenimiento social. En los barrios, la realidad no se lee en los diarios de finanzas, se siente en el hambre y en la lucha cotidiana de quienes sostienen con esfuerzo propio lo que el Estado se niega a proveer. Pudimos confluir en una reunión para fortalecer el plan de lucha que se viene llevando de los distintos sectores, haciéndole frente al modelo económico de este gobierno, que la verdad que viene llevando a los sectores trabajadores una situación de extrema gravedad, digamos, ¿no? Familias endeudadas, familias desesperadas porque no pueden costear los derechos básicos. En ese marco, bueno, el día de ayer en la sede central de la CGT estuvimos desde la UTEP, las dos CTA y los secretarios generales de la CGT debatiendo y lanzando un plan de lucha que implica distintas fechas, como por ejemplo el 22 de julio, que vamos a confluir todo en una gran movilización acompañando la lucha de los jubilados. Luego ya el 7 de agosto, que es más una fecha que desde los sectores populares y los movimientos populares, ya hace más de 10 años venimos peregrinando en esa fecha en defensa de lo que Francisco llamaba los derechos sagrados, digamos, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho al techo, al pan y a la paz, digamos, en un momento de la Argentina muy complejo. Así que un poco esas son las fechas más cercanas que hemos lanzado en este plan de lucha y obviamente después confluir también en el mes de agosto en una movilización, seguramente la tercera, última semana de agosto, hacia el Ministerio de Economía, denunciando también en unidad la situación económica que hoy atraviesa nuestro país. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.